A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el siglo XVI, un viajero le informó a otro de una isla en la que los humanos vivían aislados de las formas conocidas de cultura y civilización. Aquellos humanos habían conquistado un alto grado de convivencia, desarrollo y felicidad. El hombre que había descubierto aquel lugar se llamaba Tomás Moro y es uno de los santos más famosos de la Iglesia. Según Santo Tomás Moro, la isla en algún lugar del Atlántico se llamaba Utopía. Tras el nombre había una trampa que escondía la no existencia real porque utopía quería decir no lugar. Allí, según su autor, no existían las palabras tuyo o mío porque todo era de propiedad común, excepto las mujeres. Tampoco existía ninguna religión oficial y todos estaban obligados a trabajar 6 horas, mientras el tiempo libre era de recreación. El oro en Utopía era algo despreciable que se encontraba a la vera de los caminos y solo era utilizado para forjar cadenas que colgaban al cuello de los delincuentes y ladrones. Cuando el Papa se enteró de esta situación, ordenó invadir a Utopía para evangelizar aquellas tierras exóticas. No solo el Papa, toda Europa y luego el mundo entero empezaron a hablar de utopía en términos simbólicos, como una sociedad o un propósito al que todos deberíamos aspirar. Tomás Moro, pensador, filósofo, mártir y santo de la Iglesia, estaba naciendo un día como hoy, 6 de febrero de 1578. Y nos abrió las puertas para recordarnos que las utopías, aunque difíciles, no son imposibles. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa plantea reforma parcial a la Constitución para dar prisión preventiva inmediata. Patrullaje militar se refuerza en los puntos fronterizos y puertos. Migrantes ecuatorianos deportados de Estados Unidos pueden recibir $470 por 3 meses. En el segmento de opinión, problemas en las citaciones. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Instituciones Huecas, Hernán Pérez Luz, El Nudo Gordiano. Noticias del día. Daniel Noboa plantea reforma parcial a la Constitución para dar prisión preventiva inmediata. A un día del cierre de campaña y a 4 de efectuarse las elecciones presidenciales del 9 de febrero del 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el envío de una reforma parcial a la Constitución con el objetivo de endurecer la prisión preventiva para criminales terroristas y personas vinculadas al crimen organizado. La decisión fue difundida por el mandatario a través de la red social X, anteriormente Twitter, en donde señaló: por años hicieron de la justicia su juguete, protegiendo delincuentes y dejando indefensas a miles de familias. Eso terminó. He enviado una reforma parcial a la Constitución para fortalecer la prisión preventiva contra criminales terroristas y cualquiera relacionado a la delincuencia organizada. Actualmente la prisión preventiva es una medida excepcional y se debe priorizar otras medidas cautelares alternativas a la prisión de libertad. Agrega que la reforma busca una respuesta efectiva frente a delitos de alto riesgo y alta probabilidad de fuga como terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, entre otros. La reforma será una garantía de que los acusados se enfrenten la justicia y no regresen a las calles, reforzando la seguridad y cerrando espacios a la impunidad, asegura la presidencia. Aunque la propuesta de reforma constitucional aún debe seguir el proceso legal correspondiente, su presentación tan cercana a las elecciones ha generado debates en redes sociales sobre si se trata de una solución real o una estrategia electoral. Un proyecto de reforma parcial a la Constitución debe ser revisado primero por la Corte Constitucional. Este organismo es el encargado de avalar si ese mecanismo es el correcto para hacer la modificación. En caso de que la Corte Constitucional avale la propuesta de la Presidencia, el proyecto de reforma parcial podría ir o deberá ir a la Asamblea Nacional. Patrullaje militar se refuerza en los puntos fronterizos y puertos.
A pocos días de las elecciones presidenciales, las fronteras y los puertos del país se encuentran con presencia militar. Un mayor contingente de militares se encuentra dando seguridad en esos puntos del norte y sur del país. El Ministerio de Defensa indicó este miércoles 5 de febrero que se han intensificado los patrullajes militares en la frontera norte, sur y oriental del país. Además, los puertos marítimos, comerciales, artesanales, pesqueros y espacios fluviales se encuentran con presencia de militares. También los aeropuertos comerciales se encuentran bajo monitoreo, al igual que las aeronaves en pistas privadas. El lunes, el presidente Daniel Noboa anunció el cierre de las fronteras con Colombia y Perú, así como la militarización de los puertos marítimos ante las elecciones generales del próximo domingo. De esta manera, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ordenó de manera inmediata y categórica a las fuerzas terrestres, naval y aérea ejecutar las siguientes acciones: reforzar el control absoluto en las fronteras norte, sur y oriental del país; intensificar patrullajes en puertos marítimos, comerciales, artesanales, pesqueros y espacios fluviales para prevenir cualquier actividad ilícita; aumentar la vigilancia del espacio aéreo con monitoreo riguroso de aeronaves en pistas privadas y controles estrictos en aeropuertos comerciales; cerrar las fronteras terrestres en coordinación con las autoridades de migración desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero de 2025. Migrantes ecuatorianos deportados de Estados Unidos pueden recibir $470 por 3 meses. El presidente Daniel Noboa dispuso este martes 4 de febrero del 2025 una remuneración de $470 por 3 meses a los migrantes que retornen al país. Para este propósito, el mandatario expidió el decreto ejecutivo 521, en donde especifica que este mecanismo será exclusivo para los ecuatorianos que sean deportados porque no pudieron regularizar su condición migratoria. En el documento, Noboa instruye al Ministerio de Inclusión Económica y Social que diseñe una herramienta tecnológica para la inscripción y registro de los potenciales beneficiarios, mientras la Secretaría Nacional de Riesgo se encargará de buscar la reinserción económica y social de los migrantes retornados. El decreto incluye estos requisitos para los posibles beneficiados: que sea retornado de manera forzada de los Estados Unidos de América, que no haya cometido delitos graves contra la vida, integridad sexual, terrorismo, asociación ilícita, narcotráfico, delincuencia organizada en el Ecuador o en los Estados Unidos, que no mantenga antecedentes penales en el Ecuador, que se encuentre en el listado emitido por la Cancillería, tener una edad mayor o igual a 18 años, que no sea beneficiado de bonos del MIES. Adicionalmente, al dinero ofrecido, el mandatario ecuatoriano detalló otras acciones en favor de los migrantes, como programas de capacitación, estudios y becas para abrirles nuevas oportunidades, asistencia integral para los ecuatorianos en situación irregular en los Estados Unidos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Paul Mena, él es periodista. Habla sobre la investigación a los candidatos a la Asamblea por procesos pendientes. Escuchemos lo que dice. Esta investigación se realizó entre 38 periodistas. Es una investigación liderada por Fundamedios y tuvo el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadena. Los 38 periodistas durante 2 meses nos dedicamos a revisar todos los registros públicos de 2089 candidatos para la Asamblea Nacional. Los registros incluyeron consulta de procesos penales, que es información pública que se encuentra en el sitio web de la Función Judicial; el récord tributario, cuáles han sido las declaraciones de impuesto a la renta y cuáles han sido las deudas que los candidatos tienen con el SRI, que de igual manera es información pública que está en el sitio web del SRI. Y además hemos añadido la trayectoria de los candidatos en la función pública a través de las declaraciones patrimoniales que los que han sido funcionarios públicos han presentado a la Contraloría General del Estado. De esta manera hemos podido ver cuál ha sido su paso por el sector público y cuáles han sido los patrimonios declarados. Son esos 4 temas que hemos condensado en una plataforma
en una aplicación donde la ciudadanía puede ingresar y revisar todos estos registros públicos, ya sea por candidato, ya sea por lista, ya sea por provincia, con el criterio que la ciudadanía, que el ciudadano quiera, puede hacer este tipo de consultas y conocer más a los candidatos que están postulándose para para la Asamblea Nacional. Asimismo, hemos escrito varios reportajes, varias historias que han sido difundidas por 40 medios aliados. Son medios de diversa naturaleza. Son medios digitales, son periódicos, son televisoras, son radios, son medios nacionales y también son medios locales. El objetivo es que esta información llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posible para que la mayoría vaya este domingo a las urnas a ejercer su derecho al sufragio de manera responsable e informada. Bueno, muy importante porque sí, esto se está divulgando, los medios también hemos replicado esta importante labor periodística que han hecho los colegas, así que vamos a ello. Paul, hay casos que realmente son preocupantes, como mencionaba, hasta hay un caso de asesinato, casos de estafa, en fin, cuéntenos de lo que usted ha podido revisar, cuáles son los hallazgos más preocupantes de esto. Y uno de los principales hallazgos es que de estos 2089 candidatos revisados, 236 han enfrentado procesos penales desde el 2014. La investigación se enmarcó desde el 2014 cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Entonces son 236 candidatos que representan el 11% de los candidatos revisados. Y bueno, hay de todo en verdad. Hay muchos casos, la mayoría son investigaciones previas archivadas. Es decir, los candidatos tuvieron una denuncia, la fiscalía abrió una investigación, no encontró elementos suficientes para formular cargos y ha pedido el archivo de ese proceso. Eh, no se sabe si por falta de evidencia o por falta de acuciosidad, pero el hecho es ese. Se archivó la causa. Y además hay otros casos que son graves, ¿no? Como usted apuntaba, hay un caso de asesinato donde está señalado un candidato de una provincia de la Amazonía. Él ha sido llamado a juicio, tuvo ya antes una sentencia de inocente que luego fue anulada y el caso se está reviendo, se está revisando. Tenía la audiencia de juzgamiento el pasado 27 de enero, pero al ser candidato goza de inmunidad judicial, inmunidad penal, entonces el proceso se ha suspendido temporalmente hasta conocer los resultados de las elecciones. ¿Sabes? Hay esos Preocupante, ¿no? Que casos como utilicen a las graves. elecciones para más o menos quemar tiempo, comprar tiempo en sus procesos penales, sus procesos judiciales. Sí, hemos identificado alrededor de 6 o 7 casos en los que los candidatos apenas inscribieron, apenas se aprobó su candidatura en el CNE, de inmediato fueron donde sus abogados prepararon un escrito y se acogieron a esta herramienta legal que existe en Claro. el Código de la Democracia. El Código de la Democracia dice que los candidatos no pueden ser procesados penalmente, salvo ciertas excepciones, si es violencia intrafamiliar o si son atrapados en flagrancia cometiendo un delito, son excepciones. Pero si ya hay un proceso en curso e inscriben su candidatura, pues el proceso judicial debe suspenderse y se han sometido a esa herramienta legal que les da el Código de la Democracia y han pedido la suspensión de sus procesos. Javier Palacios, abogado especialista en Derecho Constitucional, en Radio Sucesos, habló sobre la Corte Constitucional y la declaración de inconstitucionales a los decretos 500 y 505. Escuchemos lo que dice. A ver, la decisión de la Corte Constitucional es incompleta y es incompleta por una razón. La Corte, cuando admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad, decidió que no se iba a pronunciar sobre el decreto ejecutivo 494, que es a través del cual se encarga la vicepresidencia a la señora Cynthia Gelibert por la supuesta ausencia temporal de Verónica Abad. Entonces, la Corte Constitucional, cuando ya debe resolver el fondo del caso, tiene una primera barrera u obstáculo jurídico que es que no iba a topar
quién en realidad al día de hoy está en ejercicio de la vicepresidencia. Y al no toparlo, deja, o al menos no ha expulsado el decreto ejecutivo 494 y su ratificatorio, que es del 512, y por lo tanto Cynthia Gelibert sigue en funciones en virtud de dichos decretos. O sea, se le vuelve incluso más fácil al presidente, porque no tendría que firmar ningún decreto para encargar la presidencia a quien ejerce la vicepresidencia. Así es, porque en realidad la sentencia de la Corte Constitucional lo que le dice es: tú no estás en la facultad, presidente, de encargar tus funciones a ningún funcionario. Cuando tú te ausentas, existe una, si cabe, una subrogación natural y automática, que es, y la Corte se cuida en las palabras, dice que quien ejerza las funciones de la vicepresidencia de la República. Y al día de hoy, mientras no se expulsen los decretos ejecutivos 494 y el 512, quien ejerce las funciones, bien o mal, es la señora Gelibert. Porque se toca el artículo 146 de la Constitución, que habla de quien reemplace al presidente en ausencia temporal es quien ejerza las funciones de vicepresidente de la República. Ahí no habla de que le voy a firmar, tiene que firmar un decreto para encargarle, ni ningún otro mecanismo, sino aplicación inmediata del 146. Efectivamente, lo que la Corte dice es: no queda a elección del presidente quién le va a suceder mientras él se ausente, sino que es quien ejerza las funciones de la vicepresidencia. Pero aquí hay un tema adicional. En la sentencia de la Corte, en el párrafo 43, para ser precisos, la Corte dice que quien le subrogará al presidente en caso de ausencia temporal seguirá siguiendo las reglas del 146 y el 150 de la Constitución. Y el 150 de la Constitución es el que invocó Daniel Noboa para declarar en ausencia temporal a Verónica Abad y nombrar a Cynthia Gelibert. Entonces la Corte, en mi opinión, básicamente lo que está diciendo es: quien esté ahorita en funciones es la que le va a subrogar de manera automática al presidente. Vuelvo al inicio cuando usted dice es una sentencia incompleta, un pronunciamiento incompleto de la Corte Constitucional. ¿Debió la Corte declarar inconstitucional el decreto 494? A ver, para que, digamos, tenga un poco de concordancia con la otra, con el 500 y el 505 declarados inconstitucionales. Sí, digamos que para efectos de que la Corte pueda hacer un análisis más integral debió conocer el decreto 494, pero en mi opinión el problema que tuvo la Corte Constitucional es que conoció un decreto ejecutivo que no es de efectos generales y un poco, creo yo, por en realidad la crítica y el reclamo social, la Corte se vio forzada a admitir a trámite una demanda de inconstitucionalidad sobre un acto que no correspondía, y el decreto 494 tampoco correspondía, y de allí que la Corte se encuentra con una barrera. Y esa barrera la iba a tener porque la acción de inconstitucionalidad no sirve en el país para resolver situaciones particulares, sino solo aspectos generales y abstractos. Constitucionalista. Ahora, Javier, hablando de los efectos que puede tener este fallo de la Corte Constitucional a corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles cree usted que podrían ser esos efectos? A ver, se ha escuchado mucho que supuestamente a partir de la decisión de la Corte, se sostendría que Daniel Noboa debe pedir licencia. En mi opinión, no. La Corte Constitucional no se pronuncia sobre el tema de la licencia. De hecho, expresamente señala que esto es un tema del Tribunal Contencioso Electoral en caso de una infracción, de que exista una infracción electoral. Dos, no creo que tampoco exista un tema de responsabilidad penal ni para el presidente de la República ni para la señora Gelibert. La Corte Constitucional no hace ninguna alocución sobre este tema. Lo que yo sí creo que la Corte Constitucional deja claro, y es un efecto jurídico, es que la causal de fuerza mayor no le corresponde ser calificada a la Corte Constitucional, sino que prácticamente recae en una decisión del Ejecutivo. Más allá de que la Corte ¿Usted cree que sí es así? No. Recae en una... Porque digamos, la ventaja que saca el gobierno, inmediatamente conocida la resolución de la Corte Constitucional, es uno: no vamos a firmar decretos para que el presidente encargue la presidencia, porque nos dijeron que no. Y dos, la fuerza mayor la tiene que determinar el propio presidente de la República. Digo de la Gasca, no el ministro. Sí, a ver, lo que al menos señala la Corte Constitucional es que a la Corte no le corresponde calificar si hay o no hay fuerza mayor. Entonces, ¿a quién le corresponde? Pero claro, no le dice que le corresponde al presidente, ¿no? Tampoco, no. Por La eso Corte digo, saca ventaja. Sí, yo creo que es un fallo ambiguo en ese sentido, pero lo que sí hay que tener claro es que la causal de fuerza mayor no es sujeto de control de constitucionalidad, porque la Corte no califica hechos particulares. La Corte lo que hace es un análisis, al menos en acción de inconstitucionalidad, o un análisis de control abstracto de la norma. Lo que la Corte sí le señala, y yo creo que le deja la puerta abierta para que el presidente invoque una causal de fuerza mayor, se configure o no, para que la Corte no le controle dicha causal, porque lo que la Corte entiende, y eso me parece que es correcto, este es un acto de gobierno, y la Corte, de haber admitido ahora que podía calificar si existe o no fuerza mayor,
cada que un presidente de la República invoque una causal de fuerza mayor para ausentarse, quitemos a Daniel Noboa, sino a cualquier otro presidente, la Corte iba a ser la que le califique, y eso no está previsto en el texto de la Constitución. Lo que señala la Corte es que esto puede ser objeto de control judicial y control político, pero no dice cuál es el famoso control judicial ni cuál es el mecanismo de control político. En Impacto Informativo, Daniel Legarda, ex ministro de Producción, habló acerca del acuerdo comercial con Canadá y los aranceles a México. Vamos con la nota. Creo que hay una sorpresa y bastante incertidumbre sobre la medida anunciada por el presidente de la República. Primero, porque este es un anuncio bastante general, sin duda alguna sorpresivo y fuerte, que tiene varias componentes. Uno, se da en una coyuntura en la que hay una guerra comercial entre Estados Unidos, México, Canadá, y se incluye también China por allí, ¿no es cierto? Y la otra es porque finalmente acá no hay elementos más detallados sobre el sustento de esta medida, no se entiende o no está explicado la razón específicamente de por qué, ¿no? El presidente anuncia que es porque no tenemos un TLC, pero en los cuerpos legales, en los acuerdos existentes, no por no tener un TLC se tiene que aplicar más aranceles. Eso no es congruente con el entendimiento comercial que existe a nivel global, no solo en lo bilateral, sino a nivel de la Organización Mundial de Comercio y de los acuerdos regionales, ¿no? Entonces, creo que hace falta entender, y serán las autoridades las que deban un poco dar a conocer este detalle de exactamente qué es lo que está en el fondo, ¿no? Desde el punto de vista de la normativa, de lo que existe en los acuerdos con México, en los acuerdos multilaterales, hay algunos elementos que podrían estar considerados para estas medidas, podemos analizarlos ahora, pero creo que lo más importante es decir que hay mucha incertidumbre alrededor de esta medida y de entrada, tal cual como está planteada, pues no hace falta tener mucho más análisis para saber que una medida así tendría mucho más impacto que para Ecuador que para México eventualmente, ¿no? Pero insisto, no hay un documento particular, no hay una resolución del COMEX, que es el instrumento que institucionalmente corresponde para poder implementar una medida de restricción o aranceles, y no se han pronunciado las autoridades tampoco al respecto. Bueno, se decanta un poco hacia lo político, y especialmente en México. La presidenta de México decía hoy que son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, lo cual ha causado más bien una reacción en el sector empresarial, el sector camaronero ecuatoriano. Y esto en función de que todavía no tenemos pues la medida del ministerio, del COMEX, que hable exactamente de cuáles son los ítems que van a estar grabados con aranceles. Sí, insisto, no conocemos, parecería que tiene algunos componentes políticos la medida. Pero a ver, creo que es importante para la ciudadanía que nos escucha, Edgar, porque el tema comercial es bastante técnico al final del día. Hay exportaciones e importaciones que entendemos, pero detrás de eso hay un entramado de temas, y particularmente 3 pilares sobre los cuales no solo el comercio internacional de Ecuador, sino el comercio mundial post-guerra, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, hay 3 pilares fundamentales sobre los cuales se ha construido ese comercio como hoy lo conocemos, independientemente de sus fallas, de sus bemoles, pero como hoy lo conocemos. El primero y más importante es el comercio basado en reglas, en entendimientos escritos en acuerdos internacionales, acuerdos regionales, multilaterales o bilaterales. Eso es base fundamental para el entendimiento, porque ahí está escrito qué se puede, qué no se puede hacer, cómo accionar en caso de diferencias, ¿no? Primero. El segundo es en función de la confianza, porque los países, primero a nivel general, en el entendimiento global se entiende que hay un marco general para la confianza, y ya después de los entendimientos entre países o regionales, acuerdos comerciales como el que tenemos con la Unión Europea, la Comunidad Andina, etcétera, se entiende que también hay un marco de mayor confianza para poder trabajar en profundizar esas relaciones, en construir relaciones más profundas, aumentar el intercambio, etcétera. Y la tercera es el afán o el objetivo de ampliar la torta, ¿no es cierto?, de hacer crecer el pastel para todos los actores que están involucrados en eso. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
opinión. Vamos ahora a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con uno de los factores de inseguridad jurídica más notables que existen dentro de nuestro sistema judicial. Se trata de las citaciones con las que se dan inicio a las acciones judiciales. Diremos que entre los varios e importantes problemas que debe resolver el próximo Consejo de la Judicatura, y hablo del próximo porque este ha sido incapaz de hacerlo, es el de solucionar en el menor tiempo posible el problema que existe con las citaciones dentro de los distintos procesos judiciales. Demoras innecesarias en el sistema demuestran que o existe ineptitud o negligencia o quizá dolo de quienes trabajan en esa oficina denominada de citaciones de la función judicial. Para conocimiento de ustedes, distinguida ciudadanía, los procesos judiciales se inician a través de lo que se denominan los actos de proposición o de demanda. Estos actos de proposición son aquellos en donde quien accede a la justicia a través del patrocinio de un abogado reclama sus derechos, obligaciones que se le adeuden o el cumplimiento de contratos a los que aspira. Estos procedimientos judiciales se presentan a través de una oficina de sorteos y la oficina de sorteos asigna una unidad judicial a cargo de un juez que es el que tiene que ventilar o resolver la causa. Apenas este juez recibe la demanda o el acto de proposición, ordena que se ventile o se tramite el reclamo por uno de los caminos o procedimientos que el Código Orgánico General de Procesos establece para las demandas. Y una vez establecido el procedimiento, ordena también que se proceda a citar a la parte ante quien se presente el reclamo, vamos a llamar los demandados. En la demanda o en el acto de proposición, el actor de este juicio señala el domicilio en el que tiene que citarse a la parte demandada. El juez dispone que la oficina de citaciones cumpla con ese acto de hacerle conocer al demandado, con este acto de proposición o de demanda, repito. Pero es ahí en donde toda reclamación judicial sufre un grave retraso, una gran demora, y es ahí donde se inicia la inseguridad jurídica procesal en las causas en el Ecuador. El usuario, el peticionario, el demandante, su abogado, no tienen acceso a esta oficina de citaciones. Nadie conoce a los citadores. Pero los que sí les conocen a los citadores son los demandados. Y en un 95% de los casos, óigaseme bien, en un 95% de los casos, los citadores no dan con los demandados. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño si quien reclama precisamente, o quien demanda, envía hasta fotografías del inmueble en el que debe citarse al demandado. Se envían mapas, se acuden a registros públicos, al Consejo Nacional Electoral, para que se establezcan los domicilios de los demandados. Pero los señores que tienen que citar, curiosamente, no los encuentran. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estos señores, que regularmente son muy bien relacionados
con vocales o con los delegados de estos para manejar los distintos distritos en los que se divide la administración de justicia administrativamente en la República, hacen liga, se avienen a los intereses de los demandados y para no citarles y no obligarles a comparecer a juicio, pues les cobran en muchos casos importantes sumas de dinero. Increíble, ¿verdad? Pero esto sucede a vista y paciencia desde hace más de 20 años de el Consejo Nacional de la Judicatura, que no hace absolutamente nada por resolver este problema. ¿Qué diremos como litigantes frente a este hecho? No tenemos a quién reclamar. Usted va, acude y le pide al juez que acelere el trámite. Le dice, pero es que no viene de la oficina de citaciones. Y la oficina de citaciones llega después de 3 o 4 meses de estar allí con una razón que dice, no encuentro el domicilio o no corresponde el domicilio al demandado. El abogado tiene nuevamente que acudir a la casa de este demandado o pedirle a su cliente que lo haga. Nuevas fotos, filmaciones, hasta fotos del demandado para que se le ubique. Pero sin embargo, tampoco se les ubica a los demandados. Así, entre el juego de ir con el proceso, supuestamente a la oficina de citaciones, que vuelva con la razón de que no se cita el demandado, que nuevamente se envía a citaciones para insistiendo en la misma, pasa un año, señores, o más. Y por eso acciones o juicios iniciados en el año 2022 o 2023 hasta este momento no pueden tramitarse. ¿Qué hacer frente a este problema que parece no tiene solución para el Consejo de la Judicatura? Se les ha insinuado, se les ha enviado comunicaciones indicándoles que se pueden recurrir a otro tipo de métodos. Por ejemplo, la contratación por parte del Consejo de oficinas privadas o correos privados para que hagan estas citaciones. La respuesta es que ya se intentó una vez y fue un fracaso. Es que no hay reglamentación para el efecto. Pues dicten la reglamentación, señores. Pues actúen conforme lo reclama el usuario de la justicia y no simplemente se sienten, como lo hacen, a dictar resoluciones intrascendentes, como en la mayoría sucede, que nada cambia al sistema judicial. Señores, se puede citar a través de correos electrónicos. Ahora, merced a ciertos fallos de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional, se permite el contar con las direcciones electrónicas cuando se señalan y las partes se someten a estas direcciones cuando firman contratos, adquieren créditos. Pero en la mayoría de casos no existe este hecho. Entonces, acudamos a lo que está al alcance del Consejo de la Judicatura o inclusive hasta posibilitando que aquel usuario que tiene urgencia en actuar con una demanda contrate y pague los servicios del correo físico que él crea del caso o que le autorice el Consejo de la Judicatura para hacer conocer al demandado con el reclamo. No existe peor justicia que la que no llega, y eso es lo que ocurre. Esperar que una sentencia llegue cuando ya el caso está prescrito o cuando los demandados hayan huido del país, hayan fugado o hayan cambiado ya sus domicilios para evitar ser citados, es lo que hace que el ciudadano cada día crea menos en la justicia, crea menos en sus autoridades y por ende sigamos sumidos en el caos judicial del que nos quejamos todos los días, pero que las autoridades parecen vivir a espaldas de estas realidades. Ojalá este reclamo tenga eco. Ojalá las autoridades, repito, dejen de mirar a otro lado y den una pronta y fácil solución a un problema de esta naturaleza. Editorial.
Instituciones huecas, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. A la Constitución de 2008 se la critica cuando su deriva autoritaria no sirve al poder de turno, pero cuando sus detentadores se pueden acomodar y aprovecharla, pues vale, y por eso sigue ahí tan campante. Una institución que se entiende está para que el poder sea ejercido, consolidando el fin del Estado de servir a la persona humana y promover el bien común, pero que a la larga, más allá de tener un lindo nombre y dar la apariencia de cumplir con los fines democráticos, no pasa de ser instrumento de poder temporal. Se está volviendo la regla. El ejemplo palmario es un consejo que se llama de participación ciudadana, pero en el que el ciudadano en nada participa, y de control social, pero que nada fiscaliza. Es el punto culminante de lo que se ha hecho con el sistema institucional. Se lo inventó haciendo creer al ciudadano que el Parlamento, que él mismo elige, es tan malo que se debía crear una especie de instituto inmune a la política, debiendo provenir de un concurso a base de propuestas de la sociedad civil. Es a donde la mayoría de los ciudadanos parece no estar, porque es patrimonio de autoungidos. El resultado, un ente que se limitaba a designar a quien el dueño del poder decía que debían ir a los órganos del poder público, ganándolos una corte cervecera, un fiscal por los 8 costados y un sinnúmero de funcionarios que llegaban con notas de 110 sobre 100, todos serviles al poder. La solución tibia, como nos gusta, no fue eliminar ese armatoste, sino hacerlo provenir de la elección popular. El resultado está a la vista. Gente electa con una votación marginal que llega a ejercer el poder de un modo tal que se torna en un consejo movedizo, pues se destituye permanentemente a sus integrantes, siendo reemplazados por otros que salen de debajo de cualquier piedra. Hoy el Tribunal Electoral ha destituido a 4 miembros de la Liga Azul, 2 años después de que el Consejo Electoral, el mismo de ahora, les permitiera hacer una campaña prohibida por la Constitución. ¿Acabará ahí la cosa? Porque no me van a decir ahora que ese consejo vale la pena solo porque ya no están los del otro lado. ¿Otra vez el salte tú para ponerme yo? Y de la Corte Constitucional, ni hablar. Si fuese tan severa con la generalidad de incumplimientos de sentencias, no existirían tantas demandas de esa clase ante esa magistratura. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El nudo gordiano. Hernán Pérez Luz, El Universo. No importa quiénes entrarían a una segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales, es más, no importa si hay un solo ganador en una sola vuelta, pero lo cierto es que el próximo presidente no podrá gobernar el Ecuador. Lo más probable es que su partido o movimiento político no obtenga un número de asambleístas suficientes para darle el necesario soporte a sus planes. Tendrá que entrar en acuerdos móviles o no móviles con un popurrí de bancadas que, para que le den respiro, una práctica que fácilmente desemboca en el chantaje y el bloqueo. De eso han vivido, como sanguijuelas, una parte de los partidos y políticos ecuatorianos. Es más, las dificultades serán mayores si el nuevo Ejecutivo no comulga con el plan de gobierno y la visión política plasmada en la Constitución de Montecristi. Allí los problemas serán mayores. No solo que no tendrá soporte legislativo, sino que además tendrá en contra el texto constitucional. En una democracia el poder nace de abajo, pero se ejerce desde arriba. Gracias al sistema constitucional que tenemos, esto no es posible. Lo que tenemos es un sistema diseñado para la ingobernabilidad. Claro está que una solución sería que el presidente se convierta en un cuasi dictador. Fue una fórmula que ya lo tuvimos y el resultado fue una década de abusos y robos. El Ecuador puede emprender el camino del progreso económico y justicia social sin transitar por dictaduras encubiertas o no. Muchas naciones lo han logrado y no hay razón para que nosotros no podamos hacerlo. Lo que debemos proponernos es una gran reforma constitucional que posibilite elegir a gobiernos de cualquier tendencia sin que caigan víctimas del chantaje político ni rehenes de una constitución que fue impuesta como trofeo de una victoria coyuntural.
El Ecuador debe dar un vuelco fundamental en su diseño institucional. De nada sirve ganar en primera vuelta o barrer en la segunda vuelta o ser muy popular o llegar con buenas intenciones. Si no hay una reforma institucional de fondo, nuestro país seguirá prisionero del péndulo de autocracia y anarquía, de incertidumbre y arbitrariedad. Ejemplos sobran. Mientras que el presidente es electo con una mayoría absoluta de votos, luego de la segunda vuelta o con un considerable margen de más del 10% sobre el segundo, lo cierto es que esa mayoría no se refleja en el poder legislativo. Hay un fatal desencuentro entre estas dos elecciones. El presidente es elegido en una cancha ya trazada de antemano. Gracias a la fragmentación de los partidos y movimiento, que la propia Constitución alienta, el Ejecutivo queda atrapado fácilmente desde el día 1. Como tantas veces lo he dicho, la salida a esta encrucijada es elegir a los asambleístas en la segunda vuelta electoral o un mes después de la primera o la segunda vuelta, que no es necesaria. Naciones de una larga tradición republicana como Francia van más lejos, puesto que obligan a los diputados a correr en 2 vueltas, a menos que se lleven el distrito respectivo en la primera, algo que es inusual. De esa forma logran equilibrar democracia con gobernabilidad. El modelo económico previsto en la Constitución, el control constitucional, la independencia de poderes, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la lista es larga, pero hay que hacerlo. Hernán Pérez Luz, El Universo. Noticias internacionales. Los consumidores serbios se unen al boicot de los supermercados en protesta por la subida de precios. La Asociación de Defensa del Consumidor Efectiva ha hecho un llamamiento a los serbios para que boicoteen 5 grandes cadenas de supermercados por sus precios. La asociación afirma que es normal que los precios aumenten debido a la inflación, pero no tanto como se refleja en las etiquetas. Serbia es el último país en sumarse al boicot, una tendencia que comenzó en Croacia y que rápidamente se ha extendido a otros países. Pa ja ne znam da li je bojkot prodavnica, ja pošla onako. Aha. A jel mislite da su visoke cene? Mislim. Za koje proizvode posebno? Pa uglavnom gde idem po akcijama za prehranu. Morala sam da dođem do prodavnice, a inače, mislim, ne znam, nisam baš u političkim vodama. Ok, jel mislite da su cene visoke u prodavnici? Pa sve je poskupelo, to je činjenica. Un profesor ha explicado a Euronews que el éxito del boicot depende de varios factores: la duración, el nivel de acción colectiva de los consumidores y cómo responden las cadenas minoristas. También ha recordado que Serbia ya había reconocido el hecho de que es necesario regular los precios. Već neko vreme unazad stručnjaci apeluju da se analizira celokupan lanac i da se vidi gde je u tom lancu tačno dodat taj višak vrednosti, odnosno gde je došlo do porasta cene koja uzrokuje to da finalni potrošači očigledno znatno više plaćaju određene kategorije artikala kod nas nego što je to slučaj u nekim zapadnoevropskim zemljama. Los expertos afirman que el camino hacia precios más bajos depende del gobierno, que es la única autoridad que puede aprobar subsidios a los alimentos básicos, facilitar la entrada de nuevos vendedores al mercado y reducir la dependencia de las importaciones. Proizvođači i trgovinski lanci, sada nije samo trgovinski lancima krivica, vide da prosto imaju tu moć da ovde diktiraju visoke cene i da su naši potrošači spremni da ih plate, dok na nekim drugim tržištima nisu spremni da ih plate i tamo moraju da idu sa nižim maržama i to i rade. Naravno, ukoliko se ovde pokaže da i ovde potrošači su spremni da kazne tako ponašanje, onda će i oni promeniti to i spustiti cene. Los consumidores croatas fueron los primeros de la región en participar en un boicot de los supermercados, que resultó extremadamente eficaz. Un informe de la Administración Fiscal croata mostró que el boicot provocó una caída de las ventas del 53% en comparación con la semana anterior. Los organizadores esperaban que el boicot enviara un mensaje claro y condujera a la creación de un mecanismo que regulara y supervisara el mercado. China toma represalias contra aranceles estadounidenses.
Apenas unos minutos después de que los aranceles de un 10% del presidente Trump contra los productos chinos entraran en vigor el martes, Beijing respondió con sus aranceles al carbón, el petróleo y otros bienes estadounidenses, restricciones a las exportaciones de algunos minerales raros y una investigación antimonopolio a Google. La Casa Blanca dijo que el presidente tiene previsto este martes hablar con funcionarios chinos sobre los aranceles, que han suscitado temores de una guerra comercial entre las dos mayores economías del planeta. No va a permitir que China siga obteniendo y distribuyendo fentanilo letal en nuestro país. Ese fue el motivo de ese arancel. Fue un arancel de represalia contra China por los últimos 4 años de su distribución sin precedentes de fentanilo en las fronteras de nuestra nación. Según expertos, Beijing está tratando de defender sus intereses en las cadenas de suministro y como mercado más grande del mundo. Trump reconoció que la medida podría elevar los precios, pero dijo que los aranceles más altos valdrían la pena para reforzar los intereses estadounidenses. A largo plazo, mantener elevados los aranceles acabaría reduciendo el volumen total del comercio global, lo que disminuiría la competencia y reduciría la difusión de las innovaciones tecnológicas en todo el mundo. Entre tanto, Trump detuvo sus planes de imponer aranceles del 25% contra México y Canadá durante un mes después de hablar con los líderes de ambos países. Ottawa acordó nombrar un zar del fentanilo, incluir a los carteles en la lista de terroristas y lanzar una operación con Estados Unidos para combatir el crimen internacional y el tráfico de drogas. Canadá es muy duro, es muy difícil hacer negocios con ellos. Todavía hay mucha incertidumbre sobre los aranceles contra México y Canadá. Trump no ha dicho qué tipo de progreso busca para llegar a un acuerdo final con ellos. Además, el presidente dijo que también está considerando imponer aranceles a la Unión Europea. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. El OEA visitará Moscú ante el temor de consecuencias nucleares por los ataques rusos a Ucrania. El jefe del organismo de control atómico de la ONU pretende visitar Moscú en los próximos días para discutir los persistentes ataques de Rusia a la infraestructura energética de Ucrania que, según él, amenazan la seguridad nuclear. We are very clear, I have from the very beginning of this war insisted and managed to keep a very open channel of communication with, of course, with Kyiv and with Moscow. I've met President Putin several times, Minister Lavrov, and the CEO of Rosatom, people from the military. El martes, Rossi realizó una visita a una subestación eléctrica en Kiev durante la cual se le mostraron los daños causados a instalaciones clave de la red eléctrica de Ucrania por los ataques de Rusia. Grossi señala que estos daños suponen una amenaza para la seguridad nuclear al poder interrumpir procedimientos vitales para la refrigeración de las centrales atómicas. La planta nuclear de Zaporilla, que se encuentra ocupada por tropas de Rusia, se ha visto repetidamente atrapada en el fuego cruzado de los combates, y aunque sus 6 reactores llevan meses apagados, sigue necesitando energía y personal para hacer funcionar sistemas de refrigeración cruciales y otros dispositivos de seguridad. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes,
de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.